Así que hoy vamos a continuar, si el Señor lo permite, que lo está permitiendo en esta mañana, continuar. ¿Os acordáis que lo dejamos la semana pasada? Lo dejamos en la primera bienaventuranza. No vamos a hablar de la segunda, la tercera, lógicamente vamos a dar un repaso y saltamos al siguiente versículo. Estuvimos hablando pues de la importancia que era ser pobres de espíritu y bueno, dijimos un poco lo que era el significado de pobre y venir con esa actitud de reconocernos que delante del Señor, pues eso, no somos nada, necesitamos, como el pobre va delante de esta sociedad para solicitar el pan de cada día, pues así nosotros deberíamos de hacer lo mismo. En esta mañana yo he titulado, después pasaré el PDF, yo todo lo que comparta lo voy a pasar siempre como está escrito, para que conste en acta lo que desde aquí se ha dicho, aunque queda grabado, pero también escrito. Creo que es importante que haya luz y transparencia. La semana pasada hicimos hincapié solamente en una bienaventuranza y hoy vamos a hacer un rastreo en mayor profundidad y saltaremos al versículo siguiente que dice en el 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ahora vamos a hacer un breve recorrido. Lo que hasta ahora hemos visto prácticamente es que las bienaventuranzas dijimos que no es un código de moral, que no es un código de ética, sino que por el contrario muestra las características, características lo mismo. El carácter de lo que es un verdadero cristiano se recoge en lo que son las 8 bienaventuranzas. Lógicamente el carácter de los cristianos y de los ciudadanos del reino de los cielos. El reino de los cielos en contraposición de los reinos de esta tierra, como también hablamos. Pero estas características del cristiano que leemos en los primeros versículos, hasta el 11 creo, bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los pacificadores, pues lógicamente eso no son un fin, no hay que perseguir ese fin. Al contrario, eso manifiesta lo que realmente... La manzana no es un fin, la manzana es un fruto lógico y natural de un manzano. Pero después hay un propósito, pues lógicamente poder morder la manzana y poder tomar las vitaminas que estas contienen. Por lo tanto, las bienaventuranzas manifiestan nuestro carácter, pero después eso se tiene que manifestar en nuestro vivir cotidiano, en nuestra forma de vivir la vida cristiana cada día. Lo más importante que le puede pasar a esta humanidad que nos rodea, lo más importante que te pudo pasar a ti o que me pudo pasar a mí en mi momento, era, pues eso, recobrar la identidad. Como decía la canción, no sé ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. El ser humano quizás no tiene identidad y no sabe qué está haciendo en este planeta, a qué vino, cuál es su objetivo y a dónde va. Pues lo más importante para el ser humano es recobrar su identidad. ¿Quién soy? Todos tenemos una identificación encima, que es el DNI o el pasaporte o cualquier otro documento, pero el documento del creyente, la identidad, nuestra verdadera identidad, ¿cuál es? ¿Somos hijos de quién? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra finalidad y cuál es nuestro destino? El hombre está perdido. Estábamos todos perdidos sin Cristo, ¿verdad? El hombre, cuando digo el hombre, digo la humanidad, hombre y mujer, lógicamente. Y lo más importante que le puede ocurrir a un perdido es encontrarlo. No en el sentido de jugar al escondite y te he pillado, te he encontrado, no. En el sentido de encontrar tu identidad. ¿Quién eres? Es el mejor regalo que como hijos de Dios en esta mañana, no aquí, sino cuando salimos fuera, podemos hacer en esta humanidad, que es encontrar al perdido, encontrarlo. Y poder decirle quién es, dónde está, por qué fue creado, para qué fue creado, cuál es su destino. Pienso que es el mensaje más hermoso que podemos dar en esta sociedad. Y si miramos hacia atrás, eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de los que estamos aquí, como hijos de Dios. Él vino para decirte, para decirme que eres un hijo de Dios, para decirte, para decirme que somos ciudadanos del reino de los cielos, para decirte, para decirme que mi origen, nuestro origen, es que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando ya vamos ubicándonos en el planeta y sabiendo cuál es nuestra identidad, lógicamente nos dirigimos hacia un fin, cuando sabemos quiénes somos. Y un hijo de Dios ha sido creado para alabarle, para adorarle, para darle la gloria, la honra. Y como hijo de Dios, eso es lo que tenemos que hacer en este planeta el tiempo que Dios nos tenga con vida.
aquí en este planeta Tierra. Dije que Dios en las bienaventuranzas nos habla del carácter de sus hijos. No nos habla de una religión, sino de quiénes somos nosotros y de quién es Dios. Y al reconocernos hijos del Rey de Reyes, el día que conocimos a Cristo, pues no comportarnos como perdidos en un mundo perdido, sino al contrario. El Señor nos encontró, nos dijo cuál era nuestra identidad y ahora nos toca pregonar al mundo cuál es la identidad del ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios con un propósito y con una finalidad. Así que si hasta ahora, hasta el versículo 11, que ahora vamos a repasarlos un poquito, hemos hablado de cuál es el carácter por naturaleza del cristiano, pues a partir del versículo 13 la palabra del Señor nos habla de los atributos de nuestra identidad. La palabra atributo quiere decir cualidad de un ser. Si yo hablo de tu simpatía, de tu amabilidad, estoy hablando de un atributo. Por lo tanto, nuestro carácter, por lógica, nuestro manzano, por lógica, debe de dar manzanas. Por lo tanto, hemos hablado de las características del manzano y ahora vamos a hablar de la manzana. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Si somos sal y somos luz, pues es lo que vamos en esta mañana a poder compartir. Hablamos de 8 puertas, como las 8 bienaventuranzas, y dijimos que para salir por la última es importante entrar por la primera. No que una bienaventuranza sea mejor o peor que la otra, pero es de cajón que cuando la palabra del Señor en el versículo 3 dice bienaventurados los pobres de espíritu, y no lo voy a repetir porque ya nos dedicamos la semana pasada a hablar de eso, está hablando de que el ser humano debe de reconocerse pecador, o sea, necesitadísimo del Señor para poder vivir. Así que primero Dios nos dice quiénes somos, hasta el versículo 11, y después nos dice qué debemos de hacer y cómo podemos materializar nuestra identidad. Nadie puede hacer lo que no es, eso es imposible. Y pongo el ejemplo que un manzano pues no puede dar pera, ¿no? Por naturaleza tiene que dar otra cosa. Es imposible dar lo que no tenemos. Y a veces podemos exigir a personas que a lo mejor no han nacido de nuevo, no podemos juzgar eso, que se comporten como creyentes, y no puede ser. Si no hay un nuevo nacimiento, pues mientras que hay alguien que me dijo, mira, al perro le gusta el hueso y al gato le gusta la sardina. Y tú no puedes pretender que al gato le guste el hueso si no cambia de naturaleza y se convierte en perro. A veces es cuestión de naturaleza. Si no hay transformación, no podemos pedirle peras al olmo. Vamos a dar lo que realmente somos. Primero nuestra identidad y después nuestro fruto. Por lo tanto, seguimos. El hombre, la humanidad, hace hincapié en lo que tenemos. Normalmente, tanto tienes, tanto vales, lo sabemos todos. Pero la bienaventuranza hace hincapié en lo que somos, en nuestra identidad, no en nuestro poder adquisitivo. Y ya arrancamos, vamos a irnos a Mateo 5, versículo 3 hasta el 11, 1 a 1, porque vamos a hacer un repaso para entrar en el versículo 13. Bienaventurados los pobres de espíritu, Mateo 5, versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos, esto es repetición, los que realmente se reconocen terriblemente pobres delante de Dios, los que no se justifican o los que no nos justificamos con lo que hacemos, los que ven que no tienen nada en sí para agradar a Dios y se dirigen a Dios diciéndole, sí Señor, es verdad, soy pecador, sin ti no puedo caminar, ni dar un solo paso. Y así, cuando reconocemos que somos pecadores, es cuando podremos llorar nuestros pecados. Por eso el orden en la bienaventuranza. Y pasamos a la siguiente bienaventuranza, en el versículo 4 creo, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Y dijimos no un llanto basado en la emoción o en el sentimentalismo, sino basado en el quebranto auténtico de corazón de Saulo de Tarso, camino de Damasco, cuando dijo, ¿qué haré, Señor? El mundo te dice que peques lo más que puedas para escapar del dolor y del sufrimiento. Y no tenemos en cuenta, cuando andábamos perdidos,
que esto lo que nos hace es hundirnos más todavía. Huyes del dolor, te escabulles y te escondes en cualquier otra cosa que no sea el Señor, y al final eso tiene unas consecuencias, por supuesto, que son nefastas. El cristiano, al verse pobre de espíritu, llora y se lamenta de esta situación personal. Te sientes pecador y lloras, te quebrantas, vienes delante del Señor en quebranto total. En el Salmo, vamos a leer un Salmo 32:5, mientras que lo busca el hermano para cumplimentar esto. Que tú y yo, cuando lloramos nuestro pecado, no nos quedamos meramente en el lloro. O sea, llorar no se queda en el lloro, porque toda bienaventuranza dice, bienaventurados porque hay un porqué, una causa y un efecto. Bienaventurado cuando lloras tu pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seréis consolados. Porque hay una consolación. Y Dios nos consuela con su consuelo, que no es lo mismo que el consuelo que podemos encontrar en la tierra, que está bien, pero el consuelo de Dios es mucho más profundo. Y el Señor hará que seamos perdonados, confortados, consolados, mimados, abrazados. Y dice así el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como consecuencia de confesar, el Señor perdona, el Señor consuela, el Señor trae paz a nuestra vida. Por eso ya no andamos por ahí llorando y gimiendo. ¿Por qué? Porque hemos llegado donde hemos tenido que ir. A veces lloramos a las personas, yo lo he hecho muchas veces, pero cuando lloras delante del Señor, ¿verdad?, y confiesas tus transgresiones delante de Él, entonces Él te consuela. Y te consuela perdonando tu pecado. Y eso produce, ¿verdad?, pues como cuando un niño hace puchero, te quedas así como con ese consuelo de haber confesado tu transgresión. La siguiente bienaventuranza, nos vamos a pasar ya a Mateo 3, no sé dónde, es la siguiente, la verdad que no he puesto bien, 3, 4, creo que sería el 5. Dice la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando hablamos de mansedumbre, siempre pensamos, bueno, es un animal muy manso, pero la palabra mansedumbre en su original quiere decir alguien fuerte con carácter dócil. O sea, la fortaleza y la docilidad están en la misma palabra, bueno, que en el original quiere decir la palabra mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos presentamos mansos delante de Cristo cuando Él nos perdona, cuando Él nos doma como un caballo salvaje, como la yegua que tiene Jesús allí en el monte. Nos presentamos para que dome nuestro carácter. Y ahora el Señor nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si vienes delante de mí, puedo rehacer tu vida, puedo recoger los pedazos y puedo rehacerte de nuevo. Y entonces, claro, ahí viene cuando ya nos reconocemos pecadores y lloramos nuestros pecados, que decimos, Señor, quiero caminar contigo, ponme tu yugo. Y el yugo de dos cabestros, teniendo a nuestro lado a Jesús, arando el mismo campo y siguiendo en la misma dirección, va a evitar que nos caigamos al precipicio, porque ya no aramos por nuestra cuenta, ahora aramos con Él y Él nos dirige y ya no vamos a caer nunca al abismo, porque andamos con Él en la dirección correcta. Y será entonces trabajando, laborando, cuando tengamos hambre y sed de justicia. Por eso la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Claro, si pensamos en el plano natural, si tú tienes hambre te sacias comiendo, si tienes sed te sacias bebiendo. Pero todo esto está en términos espirituales. Habla de otro hambre y habla de otra sed. Cuando cantamos la alabanza, mi alma tiene sed del Dios vivo, no está hablando de una sed física de agua, habla de una sed espiritual, del vacío que hay en cada corazón del ser humano. Hambre y sed de justicia. Y la justicia no es un término jurídico. El amor no es un término emocional. La Biblia dice, Dios es amor.
Por lo tanto, ¿qué es amor? El amor es Dios. Y Dios es justicia. Ya he dicho que la justicia no es un término jurídico, que lo es. Pero hablando en términos espirituales, si tuviéramos que definir quién es la justicia, Cristo es la justicia. Murió el justo por los injustos. Murió el santo por el pecador. Es una alabanza de la iglesia de Filadelfia que recuerdo con mucho cariño. Murió el justo por los injustos, murió el santo por los pecadores. Cristo es justicia. Cristo es justicia. Cuando nuestra vida pues no encontraba sentido, ni nos sentíamos saciados en este mundo, lógicamente íbamos a fuentes equivocadas. La mujer samaritana iba cada día a un lugar equivocado, entre comillas, porque iba a coger agua para beber, lo entendemos. Pero la metáfora que nos enseña ahí este texto es que Jesús es la fuente de agua que salta para la vida eterna. Y esta señora no había encontrado satisfacción en su vida. De hecho, va derecho Jesús a su problema y le pregunta que traiga a su marido. Y dice, no tengo marido, lo sé, 4, este es el 5, y no te has saciado. Porque has buscado en el lugar equivocado. Incluso el agua que vienes a recoger cada día no te sacia un día, pero a que cada día tienes que venir para recogerla porque se te pasa. Los placeres de este mundo, sea cual sea, son pasajeros. Por eso Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré, de su interior, ¿verdad?, saltarán ríos de agua viva. Y bueno, y después vimos la conversión de la samaritana, Señor, ¿quién eres? Y fue a contarlo allí a Sicar, que era el pueblo de Sicar, aquella señora. Jesús nos dice que si tienes hambre y sed, ¿hambre de quién? Del pan que descendió del cielo. Yo soy el pan, dice el Señor. Entonces serás saciado. Nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed, sino que seremos saciados. ¿Por qué? Porque un día fuimos a nuestro pozo particular, cada uno a su pozo. Yo sé cuál es mi pozo. Cada día saciar esa necesidad pecaminosa. Pero un día se sentó Jesús conmigo al lado del pozo y me dijo, que no beban más de esa porquería, hombre, que esa porquería trae ruina y tu fin va a ser terrorífico. Bebe de mi agua y ese agua sí te va a saciar para siempre. Es un agua que saltará en ti para vida eterna. ¿Y cómo manifiesta un cristiano ese hambre y esa sed de justicia? Cuando hay hambre y sed, el que tiene hambre busca la comida y el que tiene sed en lo físico busca el líquido, busca el agua. Pues deseando de estar con otros creyentes. Tienes hambre de estar con tus hermanos, deseas servir, tienes hambre de estar, no te pierdes, claro, parece que yo reivindico ahora la mejor posición, no, pues no te pierdes predicación o estudio o no sé, o cualquier tipo de reunión, porque hay hambre, hay hambre. Recuerdo que un joven se fue a vivir a Rusia, no recuerdo, cerca de Moscú, decía que lo más terrible que era es que no encontraba gente que hablara su idioma. Hombre, claro, estás en Rusia, se habla en ruso, pero mira por dónde cerca había un barrio de españoles. ¿Y qué es lo que es natural? Buscar un lugar donde hablen tu idioma, coman tu comida y tengan tu cultura. Por eso el creyente se siente a gusto con sus hermanos. El creyente tiene hambre, no solamente y sed de justicia, sino hambre de vivir la vida cristiana en comunión con sus hermanos. Por lo tanto, somos tan pobres, hemos llorado nuestro pecado, caminamos con Jesús, no hacia el abismo, tenemos hambre y sed de justicia, porque ahora queremos que Él nos enseñe, queremos que Él nos sacie, y nos hemos dado cuenta que este pan sabe riquísimo, que nos sacia, y este pan es Cristo, y además este pan sabe bien. Siguiente bienaventuranza, bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso tenemos misericordia con los demás, porque si teníamos hambre y Jesús nos sació, cuando vemos otras personas que tienen hambre, conocemos la solución y sentimos misericordia por el hambriento y por el sediento en términos espirituales. Si realmente se ha producido un cambio en tu vida, lógicamente tendrás misericordia con el que sufre. Por eso tenemos misericordia con los demás, porque nos vemos pobres de espíritu, mansos, dolientes, hambrientos, sedientos. Y es cuando nos damos cuenta ahí que todos necesitan de ese pan que un día nosotros recibimos y de ese agua que un día nos sació. Y tendremos misericordia hacia los demás, aunque los demás te rechacen.
Pero más de una vez estoy seguro que habrás hablado del Señor Jesús cuando alguien ha venido con un problema, le habrás hablado de que un día tú te encontrabas en una situación quizás similar y hubo alguien que sació tu vida, y ese alguien sabemos que es Jesús. Recibimos de gracia sin merecerlo, y dice la Biblia que tenemos que dar de gracia lo recibido. Debemos dejarnos, ¿verdad?, llenar por el Señor, pero no para explotar de llenura, sino para vaciarnos en los demás y el Señor vuelve a llenarnos. Y ese es el río de agua viva. Si no, seríamos improductivos si el agua se estanca, y el agua que se estanca huele mal. Pasamos a la siguiente bienaventuranza. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por esta puerta solo se puede pasar cuando hemos lavado nuestro corazón, los limpios de corazón. ¿Por qué? Hay una consecuencia, porque ellos verán a Dios. Nos vamos limpiando con ese agua, nos vamos santificando junto al Maestro, cuando nos hemos sentido pecadores, cuando ya vamos en la dirección contraria a caer en el abismo. Estamos compartiendo con los demás. Dios va produciendo en nuestra vida, ¿verdad?, una santificación, porque está utilizando nuestra vida para que el agua pueda saciar a otro. Y entonces vamos limpiando nuestro corazón. Dice la palabra del Señor: pues sois bienaventurados, porque veréis. ¿Y qué es ver a Dios? Pues verle en todas las circunstancias. Para ver a Dios necesitamos un corazón limpio. Cuando solamente nos preocupemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que sacia, eso es lo que nos hace ver a Dios, no con los ojos físicos, sino de forma espiritual, aunque un día le podremos ver cara a cara. La siguiente, estamos terminando las bienaventuranzas, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Después de tener un nuevo corazón, tenemos un nuevo propósito. Con un corazón limpio y un corazón nuevo, nuestro propósito ya es otro al que teníamos antes de que nuestro corazón fuera limpiado y saciado. Porque no nos centramos en nosotros mismos, debemos de dejar de ser egoístas, lógicamente, y deberíamos de convertirnos en pacificadores, a pesar de las circunstancias, lógicamente, que nos están rodeando. Pensamos en hablar con los demás para llevarles a Cristo, y cuando hablo de pacificador, la primera paz, la primera reconciliación, ya lo hemos dicho, es el ministerio que cada uno de los que estáis aquí tenéis en vuestros corazones cuando aceptasteis a Cristo, que es el ministerio de reconciliación. Reconciliar al perdido, al que ara hacia el abismo, con un yugo él solo, sin contar con nadie, por su cuenta, va hacia el abismo, es decir, te has equivocado de dirección, y te presenta a Cristo. Cristo es nuestra justicia, he dicho. Y lógicamente no hablamos a los demás, ni somos pacificadores pues para conseguir algo. De hecho, es por la justicia de Dios. La justicia, dikaia, en griego quiere decir dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es la justicia, no a uno más. Eres injusto, eso lo hemos oído muchas veces, porque quieres más al hermano que a mí, ¿verdad? Y es dar a cada uno lo que le corresponde. Eso en los hogares ocurre. Claro, como a este lo tiene mimado, claro, como el hermano sí y a mí no, y cualquier joven que me está escuchando sabe que eso es verdad. Eso ocurre en todos los hogares del planeta Tierra. Algunos se siente el más mimado y el otro el segundón. Eso lo hemos vivido todos. Y decimos que no. Y después utilizamos las típicas frases de 5 dedos, si te cortan uno, ¿cuál te va a doler más? Ya. Después, a la hora de la verdad, sale nuestra carne y cada uno sabemos lo que somos. La expresión más grande de justicia de Cristo es la cruz de Cristo. Esa es la expresión más grande. ¿Sabéis por qué la salvación no se entiende? Porque es difícil entenderla. Como tenemos la mente religiosa de querer hacer siempre un esfuerzo, aún siendo cristianos, para llegar a Dios, el tema de que Cristo ya pagó por todos nosotros es muy difícil. Quiere decir que toda la deuda que teníamos con el Señor por lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que haremos, ya está perdonado. Tus pecados, José Luis, de 2031, ya están perdonados. Tú dices, qué bien, como están perdonados, ahora pecar. No. Perseveraré en el pecado para que la gracia del Señor abunde. No está diciendo eso, porque si estamos enamorados de Cristo, querremos hacer la voluntad de Cristo. Y es difícil. Y la justicia radica en eso, en creer que Él ya lo hizo, que tú no puedes hacer nada. Y en esa aceptación cada día de lo que Él ha hecho por ti, es como te vas a mantener bien, arando en buena dirección y aceptando la justicia de Dios. Seguimos hacia adelante porque si no, no terminamos. Y la siguiente bienaventuranza,
aunque parece que son dos, es una. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Al pasar ya por la séptima puerta de la pacificación, por ser un pacificador y por cumplir con la misión de llevar a la gente a Cristo, pues lógicamente hay persecución. No la persecución de las cruzadas, no la persecución, no sé, hitleriana de la Segunda Guerra Mundial, pero hay otro tipo de persecuciones. La palabra del Señor dice que nos gocemos cuando seamos perseguidos en su nombre. ¿Por qué? Pues porque esta leve tribulación momentánea que vamos a pasar en este recorrido terrenal, pues va a producir en nosotros un excelente y eterno, cada día más, peso de gloria. Pesa, pero un día veremos al Señor cara a cara. Y pasamos directamente a Mateo 5:13, al primer atributo que debe de manifestar un cristiano cuando ha atravesado estas 8 puertas. Y yo le he puesto 13a y 13b, bueno, es igual, el 13 íntegro. Mateo 5:13, porque hemos visto las características y ahora vamos a ver los atributos. Primero, vosotros, dijo el Señor en el monte después de leer todas las bienaventuranzas, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. Ahora explicaremos lo de hollada. Y hollada por los hombres. Yo utilizo la Reina Valera y es la traducción que tengo, pero tiene otro significado. Por lo pronto, el versículo empieza diciendo, el 13, vosotros sois la sal. No vosotros tenéis la sal, vosotros sois. Porque el cristiano ni tiene ni hace, el cristiano es. El cristiano es. Somos cristianos por naturaleza, estamos en Cristo y por vía natural, pues el cristiano da frutos dignos de arrepentimiento y lógicamente los frutos del Espíritu Santo que leemos en Gálatas, pues son los que deben de manifestarse en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Vosotros sois. ¿Qué somos? Pues la influencia de Dios en este mundo, la respuesta a este mundo. Somos la Iglesia. La única posibilidad, la Iglesia es la única, no la Iglesia local, la Iglesia, miembros, somos la única posibilidad de salvación en este mundo, porque si no hay quien les predicara, ¿cómo se van a salvar? Es la Iglesia la que debe traer, la que debe de llevar el mensaje de salvación para que el ser humano pueda conocer a Cristo. Vosotros sois, ¿quiénes somos nosotros? Pues los que estamos aquí, los que tenemos que decir al mundo que hay un creador y que ese creador ha hecho un diseño y ese diseño tiene un propósito. Todo diseñador que diseña algo lo diseña con un propósito, eso está clarísimo. Por ejemplo, el que diseña un automóvil lo hace para un propósito, que es para navegar. No, eso sería el que hace un barco. Por lo tanto, el propósito para nuestra vida tiene el diseño, Dios nos ha diseñado, nos ha creado con un propósito. Y ese propósito es hacer, ¿qué? Pues su voluntad, cumplir con la gran comisión y todo el tiempo que estemos en esta tierra honrándole con nuestra vida. Y, bueno, podríamos resumirlo un poquito más, pero he querido extenderlo, pero esa más o menos es la idea de cuál es el propósito del cristiano en la tierra. El ser humano ha sido diseñado por su Creador con un propósito, para darle toda la gloria y la honra y alabarle todos los días de nuestra vida. Vosotros sois. Voy a repetir esto de vosotros sois muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay otro, somos nosotros. Vosotros sois. No hay otro, somos nosotros. Tú y yo tenemos que responder, sobre todo, al ministerio de la reconciliación. Debemos decir a este mundo que está perdido sin Cristo, que Cristo vino para salvarles y llevarles al Padre. Mirar, a finales del siglo XIX son el año 1880, 1890, antes de llegar al 1901, que empezó el siglo XX. Pues se pensó que como la tecnología de entonces había avanzado algo, desapareció Dios de la ecuación y metieron al hombre, la época del humanismo, la figura de Leonardo da Vinci con un hombre así, que habréis visto en muchos dibujos. El humanismo reemplaza a Dios. Pues en ese siglo se pensó, en el XIX, aunque esto es mucho antes lo de Leonardo da Vinci,
Se pensó que los avances científicos iban a terminar, con todo tipo de problemas. No haría falta Dios, los alimentos abundarían, el trabajo estaría científicamente regulado, se acabarían las enfermedades. Se pensó que la ciencia acabaría con todo tipo de problemas, y aún el más grande, con la guerra. Pero llegó el siglo XX, el siglo XX y XXI, ¿y qué fue lo que ocurrió? Pues que han sido los siglos con el mayor número de guerras, con el mayor poder destructivo que jamás se haya visto en el mundo, con el mayor número de víctimas. Ya en la Guerra Mundial ya murieron decenas de miles. Ya en los campos de concentración de Auschwitz murieron 6.300.000 personas en los campos, de Auschwitz y de otros campos en centro de Europa. Y se supone que la mentalidad estaba muy avanzada, que ya habíamos conseguido metas tecnológicas y demás. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre no ha sido regenerado. Eso está claro, y pensamos que hay algo bueno. No hay nada bueno en el corazón del hombre. Yo hice una vez un artículo que decía, lo titulé Nazi de día y padre de noche, y me inventé un nazi que durante la mañana, eso en la lista Schindler, podéis verlo en la película, es real que había un hombre que disfrutaba, cada mañana se levantaba y decía, hoy voy a matar a 2 o 3 judíos, así a mi antojo, pum, 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 y disparaba. No pasa nada, porque el judío es una rata. Pero por la tarde ese señor se quitaba el uniforme y era padre de familia, y llegaba a su casa y abrazaba a su hijo. ¿Y cómo es posible ser nazi de día y se puede ser papá de noche? Porque la naturaleza humana es incongruente. Tú puedes decir, yo eso no lo haría jamás. Bueno, no sé. Bueno, sí, a lo mejor somos más buenos. Puede que sea ese el tema. No estoy señalando nada, estoy diciendo que el corazón humano es perverso y es engañoso más que todas las cosas. Por eso el salmista dice, líbrame de mis pecados, Señor, pero no solamente de los que yo veo, sino de los que no veo, de los que me son ocultos. Porque, este ejemplo lo he puesto 1000 veces, porque nadie se da cuenta que es racista, ¿verdad? Hasta que un hijo tuyo se casa con una negra, o viceversa. Nadie, no, yo no soy homófobo, no, yo no soy, jeje. Hasta que te toca la tecla sí eres, y sí somos. Por lo tanto, no juguemos a ser santos, porque se supone que hemos entrado en la primera bienaventuranza, que es reconocer que somos pobres de espíritu. Señor, sí, tengo este fallo, este error, lo reconozco, necesito tu ayuda, quiero caminar contigo, orar contigo, predicar tu palabra, nutrirme de ti, de tu pan, de tu agua, y en esa santidad como deberíamos, en conciencia y según la palabra de caminar. Vosotros sois los únicos que podéis hacerlo, está diciendo el Señor. No hay otros. Vosotros sois. ¿Pero qué somos? Lo termina de decir el versículo. La sal de la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Que la tierra necesita un desinfectante. Tú estabas hablando del tema de Halloween. Pues mi sobrina Sarai, en un instituto, siendo pequeñita, le cierran las persianas en el aula, le cuentan una historia de terror y la niña cae en una depresión profunda. Y su papá, mi cuñado, se dirige corriendo al instituto a echar el puro a los profesores y no se enteraron. Mi sobrina, que tiene 30 años pero una mentalidad de 12, por una historia de terror que le cuentan en la clase sin pedir permiso a nadie, la niña la dejan completamente mal. Y su padre tiene que llevarla a un médico. Y orando por ella rápidamente empezamos a orar por Sarai. Sarai se recobró, pero decía, no lo puedo soportar, tengo terror, tengo pánico. Pero ¿cómo está esta sociedad? Lo has dicho, ¿cómo está esta sociedad? El mundo está corrompido. No hay quien haga el bien. Nuestros compañeros de ERE en primaria les obligan, han hecho puertas para entrar a las salas de terror y hemos tenido que redactar una carta que por motivos de conciencia, yo como profesor o como maestro, no voy a participar en la fiesta de Halloween. Pues como es obligatorio, les van a quitar días de trabajo. Eso es lo que está ocurriendo. Nos están imponiendo el mal como bien. ¡Ay! De los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Todo está escrito en la palabra. Lo sabemos, por eso somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque hay algo en el mundo que huele mal. ¿Qué huele mal en el mundo? El pecado, la desobediencia a Dios. Eso huele mal. Vosotros sois la sal. Y de la sal, quiero terminar, aunque queda, pero voy a terminar pronto. La sal tiene muchos aspectos. Primero, blancura, sazonar, sabor. Pero la propiedad más relevante de la sal, y esto lo hemos escuchado en muchas predicaciones, es que es conservante. ¿Verdad? Conservante. De hecho, las carnes, para evitar que las bacterias la corrompan, se les da sal y la sal destruye todo tipo de bacterias
que intente corromperse, porque también es un antiséptico, la sal. Podría habernos comparado el Señor, vosotros sois el oro del mundo. No, sois la sal, con algo sencillo. El Señor sabe lo que dice cuando habla. Cuando no había frigo en la carne se conservaba en sal durante mucho tiempo, porque los gérmenes de la carne hacían que la carne se putrefactara. Pero para que la sal pueda hacer su labor, ¿qué hay que hacer? Pues hay que frotarla y extenderla en este mundo. Y la sal debe de ser extendida en este mundo para que este mundo no se pudra, para que este mundo no llegue a oler mal como consecuencia del pecado, para preservarlo de la putrefacción. Pero además de conservar, la sal da sabor. Y bueno, esto como se ha predicado tantas veces, en repetir, que nuestra vida estaba insípida, no tenía sentido, no tenía sabor en el sentido material. Y bueno, y hay personas que quizá aparentan felicidad, pero cuando nadie le ve, saben que en su interior son pobres, desolados y que no encuentran satisfacción a la vida y disimulan. Hay gente que disimula que no es feliz. ¿Sabes por qué? Porque cree que el de al lado es feliz y ellos no van a ser menos. Y hay un constante disimulo a ver quién es más feliz. Incluso estas personas que la ven muy así dicharacheras, que cuentan chistes y demás, en el fondo están tapando un problema interior. ¡Uy, qué feliz que soy, qué alegría! No, están tapando algo que hay en su interior. Necesitan la sal, necesitamos la sal. Nosotros somos la sal, pero Jesús nos dijo que Él iba a dejar su Espíritu Santo para que al transmitir su palabra el Espíritu convenciera de pecado y esas vidas pudieran tener sabor. Los no cristianos, para aparentar felicidad van de fiesta en fiesta, lo sabemos, y de placer en placer. Necesitan alicientes externos porque no tienen en su vida sabor ninguno, sus vidas están vacías y no lo reconocen. Hombre, porque si lo reconocieran sería un buen paso, es el primer paso para estar abiertos al mensaje del Evangelio. ¿Por qué hay gente que se drogan como posesos? ¿Por qué tanto seso sin control? Hay que decirlo, no nos vamos a avergonzar de proclamar lo que es el pecado y de lo que es Cristo, porque no se satisfacen, porque en su vida no hay sal, sus vidas están sin sabor y necesitan buscar en sus respectivos pozos para satisfacer momentáneamente esa necesidad innata que tiene el ser humano de pecar. La sal también purifica, la sal desinfecta. No me voy a meter ahí. Seguimos, la sal se esparce, lo sabemos. La sal es un elemento, aquí, porque aquí ya voy terminando. La sal es un elemento muy simple. En física o química es cloruro de sodio. ¿Hay algún científico ahí? Cloruro de sodio, NaCl, los estudiantes, cloruro de sodio, dos elementos baratísimos. Por eso la sal está barata. Está barata. Bueno, las cosas ya no están baratas, está ya todo carísimo. Pues es un elemento muy simple. Como he dicho, Jesús podría haber dicho, sois el oro, sois la plata. No, escogió un elemento mucho más sencillo. ¿Qué sería sin la sal en todas las culturas? ¿Sabéis de dónde viene la palabra salario? Porque antes se pagaba con sal. De sal, salario. Eso lo habéis estudiado en tercero de la ESO en historia. Si no os acordáis, es vuestro problema. Me dirijo a los jóvenes porque sé más o menos por dónde van con sus librillos. Salario de sal. Y la sal se encuentra en todas las mesas, en cualquier país que vaya, ¿verdad? La sal encima de la mesa para darle sabor a los alimentos. Nosotros somos la sal que debemos de estar sentados en todas las mesas, en todos los hogares, en todos los lugares de esta sociedad para poder salar, en todos los ámbitos, en todos los escalafones sociales, para poder dar sabor a este mundo insípido. Y ya terminando, aún en la transpiración del cuerpo humano, cuando se suda, sale sal. Lo he anotado aquí. Cuando un cuerpo hace ejercicio, suda, y cuando suda, transpira sal. El cuerpo enfermizo es ese que haciendo aún ejercicio no suda, retiene la sal y el agua. Cuando alguien come y se justifica, no, yo es que retengo líquido. Yo lo que pasa es que como mucho, pero hay gente que sí que retiene líquido, ¿verdad? Y entonces, pues lógicamente, está gordito o gordita. Pero, ¿qué significa el agua en la Escritura? El agua es... ¿Qué significa el agua en la Escritura? Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y cuando retenemos la sal y el agua. Por lo tanto, estamos reteniendo la palabra del Señor. Quiero decir con esto que la sal no es para que esté en el salero. Nosotros somos el salero y tenemos la sal. La sal es para salar este mundo. ¿Qué salero tiene? ¿Qué salero tiene, hermano? ¿Qué salero tiene? Hermana, ¿qué
qué alegría me estás transmitiendo. Y más si me estás transmitiendo el mensaje del Evangelio. Soy la sal de la tierra, soy la sal de la tierra. Y ya, pues, sí, existe un concepto monástico. ¿Sabéis lo que es un monasterio? Pero claro, aquí parece que nos vamos a meter con la religión. No. Que consiste en apartarse del mundo. Yo lo hice en Salamanca. Pensaba que si yo me iba y dejaba el mundo fuera, terminaba el pecado, pero yo lo que ignoraba que el pecado iba conmigo. Y aunque te metas en el convento más convento de estos de clausura, tú vas con tu pecado para allá adentro. Es imposible. No podemos separarnos del mundo para buscar más santidad. Lo que tenemos es que quedarnos en este mundo y coger nuestro salero y esparcir la sal por este mundo para que el ser humano pueda lógicamente escuchar el Evangelio. No hace falta buscar este texto de Juan 17:15 que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es lo que dice la palabra del Señor. Y ya termino con esta última frase. No se trata de lo que no hacemos, porque ya, pues yo no bebo, no fumo, no robo, no miento. No, se trata de lo que sí haces, de influir y afectar a tu alrededor. No se trata de ser un cristiano maravilloso, sino que se trata de ser simplemente sal. Fíjate, simplemente sal. No, yo tengo que ser de bandera. No, sal, simplemente sal. Solamente influir, ya está. Y a veces vamos buscando como verdad, no, sal. Que puedas influir en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier ámbito donde el Señor permita que te muevas. Y termino con esto. Vosotros, hermanos, sois la sal de la tierra. Menudo piropo, nos dijo el Señor, somos la sal de la tierra. Y menuda responsabilidad tenemos en nuestras manos. Así que hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana.